Me cagaron a piñas, bienvenidos a un nuevo video de Jim Shan. Creo que muchos estaban con la intriga de qué pasó en el sparring. Se cagó a piñas, lo cagaron a piñas, qué onda. Bueno, te voy a comentar todo. La verdad que tuve muchos aprendizajes, así que este video creo que te va a servir muchísimo. Hay mucho valor porque literalmente no fue simplemente un sparring. Fue superar un miedo que tuve durante toda mi vida, que es el pelear. Es un miedo que arrastro durante toda mi vida y que de hecho en mi infancia, por ejemplo, sufrí un montón de bullying, muchas veces me golpearon y yo no podía hacer nada, o sea, me paralizaba porque antes que golpear a una persona prefería que me lastimen a mí, o sea, llegaba hasta ese punto. Entonces, en la adolescencia también sufrí muchísimo bullying, me querían pegar y por esa razón entré en el gimnasio, entré a hacer kickboxing y al final resolví todo con dinámicas sociales. Yo ya te conté mi historia de cómo superé el bullying con dinámicas sociales. No tuve que tirar un solo golpe. Y bueno, después de esa experiencia de la secundaria, ya te vas haciendo más grande, sabes cómo evitar el conflicto, ya tenía dinámicas sociales, entonces el hecho de enfrentar el miedo a pelear me quedó pendiente. Me quedó pendiente de todo lo que me molestaban en mi infancia, en la adolescencia y nunca lo hice. Entonces, claro, crecí, seguí mi vida y nunca peleé. O sea, nunca en mi vida me enfrenté a alguien, nunca peleé, siempre evité el conflicto y eso quedó ahí. Por lo tanto, no fue un simple sparring, fue enfrentarme a todos mis traumas de la infancia, a todos mis traumas de la adolescencia y fue durísimo. A ver, no fue un sparring tipo técnico, un flow sparring como se dice, o un sparring suave. No, no, fue un sparring durísimo. De hecho, te voy a mostrar imágenes porque sé que sos morboso, querés ver la pelea y literalmente es un sparring durísimo. Me dejó consecuencias. Esto fue el viernes, hoy es domingo. Sigo teniendo consecuencias físicas de dolores físicos, todo en el cuerpo, en los brazos. Recién ahora puedo hablar, modular mejor porque no podía mover la mandíbula. Literal, la cabeza la tengo abombada. Realmente fueron golpes muy duros. O sea, aprendí de que el boxeo no es joda y que si hay una persona que está entrenada y que está preparada para pelear, no es joda, ¿ok? No es joda, no es pelearse en la calle. No, no, no. Una piña con técnica te destruye la cara, amigo. Te destruye la cara. Entonces, te voy a contar todo y te voy a mostrar también imágenes. Y todavía sigo con un poco de consecuencia. Por ejemplo, el pecho, siento que lo tengo cerrado, pero es una sensación. Sé que me golpearon fuerte en el pecho, me han entrado piñas en el plexo solar, un poco en el hígado también. Entonces, como que todavía me siento dolorido esta parte del cuerpo que es muy sensible. Pero bueno, la cuestión, para contarles un poco de la experiencia, yo llevo 2 meses haciendo boxeo, ¿ok? Después de años de no entrenar, de no pelear, nada. O sea, nunca tuve una pelea, nunca entrené tan de forma comprometida. O sea, en su momento, para superar el bullying, sí me metí al gimnasio, sí me metí a hacer kickboxing con mi hermano, pero no era la gran cosa, ¿no? Y después lo dejé completamente, o sea, pasaron más de 11 años en donde nada. Entonces, arranco a boxear, son 2 meses, con Kevin Brizuela, que es boxeador profesional de peso medio pesado. Y la cuestión, bueno, arranqué a full con el compromiso y todo, y yo le decía, no, yo quiero subir a pelear, porque quiero vencer mis miedos, quiero subir y pelear. Y Kevin me dice, bueno, te va a conseguir un gimnasio y vamos a hacer un sparring, ¿ok? Y eso obviamente lo íbamos hablando, pero siempre íbamos entrenando. Vamos a entrenar, entrenamos duro, yo le di muy duro al entrenamiento, pero entreno 3 veces por semana, o sea, tampoco entreno todos los días. Pero bueno, llegué a los 2 meses y fue como vamos a arreglar un sparring. Y arregló un sparring en un gimnasio, que agradezco a Lean, que es el dueño del gimnasio de mi rincón boxeo, mi rincón boxing, que, bueno, fuimos ahí. Y si vos entras en mi mente, pensá esto. Estoy hace 2 meses haciendo boxeo y literalmente toda mi vida tuve miedo a pelear. Y viene mi entrenador y me dice, che, te conseguí para hacer un sparring en tal gimnasio, con una persona que no conozco. Imagínate cómo yo me sentía, o sea, tenía ansiedad, tenía miedo, tenía preocupación, obvio, estaba recagado porque decía, ¿con quién me voy a enfrentar? A un lugar que no conozco.
Bueno, por suerte conocí ese lugar porque hice una clase porque las veces que intenté volver a hacer kickboxing, hacer boxeo, y hacía una clase y lo dejaba, literalmente. Había hecho una clase ahí de kickboxing gratis, recuerdo que en 2022, y ahí quedó. Esa clase gratis fue. Entonces, un lugar que conocía, bueno, por lo menos conozco el lugar, es en Capital, digo. La cuestión que iba a pelear con alguien, iba a hacer sparring con alguien que no conocía. Bueno, este muchacho, evidentemente yo no quería saber su historial, no quería saber si ya peleó, si hacía sparring, si hacía exhibiciones, si era amateur. Supuestamente era nuevo, al menos ese era el contexto, soy nuevo, tráeme un nuevo. Bueno, estuvo bueno porque yo no quise saber la experiencia de él. Fue como, bueno, es como cuando vas a un restaurante que no sabes, no quieres saber cómo cocinan la comida, es como, tráela y voy a comer, no quiero saber mucha información. Bueno, esto es lo mismo. Tráemelo al muchacho, me subo al ring, peleemos, pero no quiero saber nada del loco. Bueno, cuando me subí, estaba muy nervioso, pero lo que estuvo bueno es que durante todo el día anterior y a la mañana de ese día, estuve en un modo muy meditativo, muy relajado, respirando, no estaba ansioso, estaba como muy presente, muy relajado, no tenía por qué exaltarme, pero cuando subí al ring ahí empezó la adrenalina, ¿no? Los primeros segundos fue como, uff, se viene encima. Y las primeras piñas fueron fuertes y las cubrí, ponele, o las esquivé, pero se venía con todo. La primer piña que me comí, que entró fuerte, realmente ahí sentí la sensación de lo que es estar en modo alerta, en modo supervivencia. Es increíble porque literalmente era el mayor miedo que tenía, que me peguen, y me pegaron. Y no me pegaron una piña. Ahora te voy a mostrar, voy a cortar un poco esto, lo voy a editar, te voy a mostrar un poco las piñas que me comí. Sobre todo, la gran mayoría de piñas me las comí en el primer round, porque obviamente estaba nervioso y estaba cagado. En el segundo y tercero también me comí piñas, obvio, pero las piñas más duras me las comí en el primer round porque evidentemente no elevaba la guardia. Es un desastre, pero cómo entraron trompadas fuertísimas en todo el cuerpo, plexo solar, hígado, mentón, cara, cabeza, no, demasiadas piñas me comí, fue terrible, o sea, lo sentí como una incomodidad, pero extrema, o sea, mucha incomodidad. Así que bueno, te dejo el clip de los viajes que me comí y te sigo contando. Bueno, viste ahí realmente cómo con mi humildad paré los golpes con la cara. No, fue tremendo. O sea, realmente la sensación que tenía muchacho era como, quiero que se termine esto, o me quiero ir, me quiero escapar. Y no podía, pues ya estás en el ring, tenés el tipo que se te viene encima. Entonces, la mente te dice, corre, salí. Y es como, no puedo. Entonces, con la lógica tenés que enfrentar a tu miedo y tenés que aguantar la presión. Es increíble, o sea, el trabajo de carácter que se logra en un ring es increíble. O sea, nunca me sentí tan asustado y con tantas ganas de huir y que se termine. O sea, tenías ganas de que se termine, que venga alguien y me salve. Literalmente. Esa era la sensación que tenía en el primer round. Bueno, después en el minuto porque eran 3 rounds de 3 minutos por uno de descanso, bastante intenso. Para los que no boxean 3 minutos es una locura. Y bueno, la cuestión, en ese minuto de descanso, mi entrenador me dice, ¿estás nervioso? ¿Qué te pasa? Dale, lo que practicamos y bla, metele, poné huevo, qué sé yo, listo. Y es una cuestión de supervivencia. En el segundo y tercer round puse huevos y ahí sí me noté diferente. O sea, ahí sí noté una gran diferencia enfrentando al miedo y viviéndolo, porque es como, no queda otra, ya estás acá, te quiere recontra cagar a palo y tenés que sí o sí enfrentar esta situación. O sea, no te queda otra. Estás encerrado en un ring, no te puedes escapar, ya estás ahí, tomaste la decisión, tenés que pelear. Y fue buenísimo porque ahí empecé a esquivar los golpes, empecé a cubrirlos y era modo supervivencia. O sea, modo supervivencia, no, ni siquiera pensaba tanto, lo hacía naturalmente.
Y otra cosa también, bueno, como yo empecé a dar golpes, sobre todo de contragolpes, porque ahora analizando la pelea me di cuenta que tenía mucho miedo de avanzar, porque cada vez que avanzaba recibía golpe, entonces decía, no, no avanzo, espero que venga él y contragolpeo. Y hacía eso. De más está decir que la técnica mía me la olvidé, o sea, todo lo que entrené, todo lo que me preparé, en el momento de estar peleando ahí, se te va todo, o sea, te olvidas de todo. Te olvidas de la postura, de cómo cubrirte, cómo esquivar, cómo golpear. No, no sabía nada, me sentía como un tipo que estaba tomando una birra en una esquina y le dijeron, che, ¿querés subirte a pelear? Sí, sí, dale, me subo. Me sentía así, literalmente me había olvidado de todo. Entonces fue recontra difícil actuar, pero lo hice. Entonces, el segundo round terminó bien, ya estaba más motivado, ya había conectado, entonces eso es otro aprendizaje que tuve. Cuando ves que está todo perdido, porque literalmente las primeras piñas, viste, que me comí fueron terribles, yo decía, no, pará, me quiero ir, no sirvo para esto, no, o lo que sea, es toda una conversación negativa. Porque claro, no ves nada que te inspire. En el segundo round, cuando pude conectar de contragolpe y cuando vi que se empezó a tirar para atrás porque se ve que le dolió, dije, wow, son pequeñas muestras de fe. O sea, ahí empezaba a tener fe como, pará. Que es como, por ejemplo, no sé, en un encare que por ahí encarás y obtenés una sonrisa, obtenés como una respuesta positiva, que eso te motiva para seguir encarando. Bueno, esto es lo mismo. O sea, el tercer round fui con ganas por esa cuestión de pude conectar, o sea, tengo un poco más de fe. Así que bueno, básicamente el tercer round lo di todo, estaba hecho mierda, pulmonarmente golpeado, estaba muy dolorido y llegó un momento que bueno, que terminó la pelea y dije, uff, se terminó este sufrimiento. Y para la información de muchos, que muchos dicen, no, seguramente te sentiste re poderoso, re eufórico. Yo sí me sentí así, o sea, me sentí como, wow, qué experiencia espectacular. Pero a la vez también tenía como, estaba muy choqueado, estaba como muy reflexivo. O sea, como que no salía de mi cabeza. Estaba como, upa, ¿qué acaba de pasar? O sea, ten en cuenta que acababa de enfrentar un miedo de años. Entonces, no era una boludez, no era una joda, era como la puta madre. O sea, hice algo que realmente era complicado para mí. Así que bueno, hice un entrenamiento, todo, hablé con mi entrenador, volví para mi casa y me quedé reflexionando, me quedé pensando y me costó, la verdad, bastante tiempo poder llegar a la conclusión porque en mi mente estaba como, no, no lo hago más. Y es como cuando volvés en pedo que si no, no tomo más. Bueno, lo mismo, no, no subo más. Tenés que tener en cuenta que hay que bancarse esos golpes, es durísimo y ya cuando vine ya empezaba a sentir el dolor. Con la adrenalina no lo sentís tanto, pero cuando estaba frío ya no podía ni masticar, estaba con un dolor de cabeza, no, terrible. Entonces me lo empecé a replantear. Y qué loco, porque siendo reflexivo y haciendo los mismos reportes que hago en una interacción que recomiendo a mis alumnos y todo, hice un reporte de esto. Che, ¿cuáles fueron los aspectos? Que esto es algo universal, lo puedes hacer en cualquier área. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles fueron los aspectos a mejorar de este sparring? Y ahí saqué el aprendizaje y obviamente la conclusión al final de la pelea es como, quiero seguir. O sea, si bien fue traumático, fue terrible, incómodo y todo, y mi instinto era como, basta esto, después fue como, después de una reflexión como, quiero seguir en esto. Y me voy a poner las pilas. Es como, voy a tomar más en serio los entrenamientos, voy a entrenar más, voy a aumentar la capacidad de respuesta que evidentemente llega hasta un límite. Que de hecho, para mí estuvo bueno lo que pasó, porque había unos comentarios, yo subí historias y había comentarios, che, 2 meses ya un sparring bastante irresponsable. Después me enteré inclusive que la persona con la que hice sparring ya hace peleas de exhibición, representa al gimnasio. Entonces como, che,
no era un pibe como yo, que recién arrancaba, era un tipo con experiencia. Entonces, se nota la experiencia y evidentemente no era igualitario, pero no estoy hablando como una víctima, todo lo contrario, estoy diciendo, che, si me puedo enfrentar a una persona que está peleando, que está teniendo exhibiciones, me siento más orgulloso aún, porque puedo aguantar piñas mucho más fuertes, porque puedo vencer el miedo a estar ahí, porque puedo resolver estando ahí arriba. Entonces, eso me parece muy bueno para entrenar tu carácter, como lanzarte. Creo que después de eso no hay nada que pueda ser peor, porque justamente lo que yo temía, que era que me golpeen mucho, ya me golpearon mucho, o sea, ya lo viví, entonces ese mayor miedo ya lo atravesé. Y creo que eso fue una buena decisión, porque ahora no tengo la imprudencia de decir, no, vuelvo a subir el viernes que viene. No, pará. No, me voy a poner a entrenar, voy a trabajar para cuando vuelva a subir ya tenga los aprendizajes bien pulidos. No se trata de una salida, obtener rechazo, lo que sea, no. Se trata de que estás recibiendo golpes físicos. Entonces hay que pensar bien cuando subís. No es joda, muchachos. No es joda para nada. Así que, nada, esa fue la reflexión. Por ahí me pongo a pensar y digo, yo, digamos, lo que hice fue épico porque vencí un miedo que arrastré durante toda mi vida. Digamos, creo que fue como algo muy intenso vivirlo. Y me pongo a pensar, yo no quiero ser boxeador profesional, o sea, no es ese mi objetivo. Mi propósito es ser el mejor mentor en dinámicas sociales en el mundo. Ese es mi objetivo. Y esto es una lucha interna, es como, bueno, es desarrollo personal, quiero vencer mis miedos. Entonces, ese es el objetivo, es vencer mis miedos. Así que, nada, esa es la conclusión que te puedo dejar. No lo hago esto por ser el mejor boxeador. Lo hago para ser el tipo que tiene todos los huevos del mundo para enfrentar todos sus miedos y te lo demuestra con acción. Porque eso es lo que muchos no hacen y en cada proceso que he tenido en mi vida, como también en esto de las dinámicas sociales, que en su momento arranqué con una ansiedad social terrible y todo, y lo pude superar porque enfrenté el miedo, es ahora en donde enfrenté este miedo terrible y te lo demuestro con el ejemplo como para decir, che, ¿quién tiene los huevos para hacer eso? O sea, durante toda mi vida pasé 31 años sin entrenar, me pongo a entrenar, me subo al ring con una persona experimentada, me banco ahí arriba del ring. Es algo que no todos tienen los huevos para hacerlo y realmente eso inspira. Y por eso estoy en este camino, porque es una lucha interna conmigo mismo, no es una lucha con otro, o sea, me chupa un huevo el otro, me importa la lucha interna conmigo. Y si de esa lucha interna mía vos te puedes inspirar o muchas personas se pueden inspirar, me parece fantástico y eso es lo que quiero generar. Por ende, no quiero ser el mejor boxeador, pero voy a seguir, porque esto es una lucha con mis miedos, ¿ok? Así que no voy a parar, amigos, voy a estar a full. Y ahora te voy a dejar algunos viajes que tiré, obviamente, como todo en la vida tiene pros y contras. Las contras fueron las piñas que me comí, los pros fueron las piñas que tiré. Así que, bueno, hubieron algunas lindas. Y ahora a entrenar, a estar enfocado, a trabajar, pero bueno, a conquistar algo mucho más grande que estar en un ring peleando, que es conquistar los miedos, ¿no? Enfrentar los miedos, tener los huevos y las pelotas enormes como para enfrentar los miedos y transmitirte eso. Porque de alguna forma, para ser el mejor mentor en dinámicas sociales en el mundo, estos miedos son importantes vencerlos. Así que bueno, esa fue mi experiencia, muchachos, en el primer sparring. Te mostré imágenes, todo, así que ¿qué más querés? Ahora seguir fue un aprendizaje hermoso. Ya me duele menos el cuerpo, puedo hablar mejor porque tiene la mandíbula, como les digo, recontra trabada. Así que ya después de 3 días me siento perfecto para contarles esto. Espero que los haya inspirado a que realmente todo lo que te da miedo no te mata, es una sensación que tenés y tenés que enfrentarlo. Querés hacerte fuerte, querés fortalecer tu carácter, tenés que enfrentar tus miedos. No seas cagón, lanzate, mandate, exponete y crecé, ¿ok?
Y mira a otras personas que lo están haciendo, porque muchas veces cuando no te expones es porque estás rodeado de cobardes, estás rodeado de gente con miedo y eso hace que vos también seas otro cobarde. Así que, bueno, acá espero inspirarte con esta historia. Te dejo mi WhatsApp en la descripción. Cualquier recurso que me quieras pedir de comunicación, liderazgo, dinámicas sociales, lo que sea, estoy acá para ayudarte y nos vemos en un próximo video de Jim Jam. Acá termino el turco de Buenos Aires. Un abrazo.